Pedirle disculpas a la comisión por el atraso. Estábamos en la sala de al lado, en Comisión de Constitución, escuchando al mismo subsecretario de Justicia que tiene que venir para acá, así que aprovecho de excusarlo a él también, por un proyecto justamente relacionado con Gendarmería, pero el porte de celulares adentro de los penales, para, por supuesto, reclusos, pero también para funcionarios. Entonces estaba muy interesante la explicación y el subsecretario me pidió disculpas, que les transmitiera que venía en unos minutos. Por mientras, podemos pedirle al señor secretario que dé lectura a la cuenta. Gracias, y señor. antes, perdón, decir que el acta de la sesión 56 se da por aprobada y el acta de la sesión 57 queda a disposición de las y los señores diputados. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del subsecretario de Justicia, señor Gajardo, por el cual da respuesta a nuestro oficio 302 de esta comisión, o sea, sobre la cobertura de salud en los centros penitenciarios de la región metropolitana. Carta del director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes ANSOC, señor Carlos Fernández, mediante la cual solicita estar presente en la sesión de hoy, cuando sea tratado el proyecto de ley que autoriza al personal de retiro de Gendarmería de Chile para el porte y uso de armas de fuego. Boletín 13.478,02. Correo electrónico de la jefa del gabinete del fiscal nacional del Ministerio Público, señora Wiltner, por el cual indica que el señor Valencia no podrá asistir a la sesión de hoy debido a compromisos ineludibles adquiridos con antelación. Además, señala que durante la presente semana remitirá la opinión por escrito respecto al proyecto, en primer lugar de las tablas, referido a Gendarme en Retiro. Correo de la jefa de gabinete del Defensor Nacional, del Defensor Penal Público, señor Carlos Mora, la señora Vergara, por el cual indica que en esta sesión no asistirá a la Defensoría Penal Pública. Y finalmente, una petición de audiencia de la coordinadora que ley antitomas, por la cual solicita ser escuchada en el proyecto. Así la nombran ellos. Que la diputada, perdón, déjeme precisar, esta nota me la pasó la diputada Orsini para que se diera cuenta, porque es una petición de audiencia para ver el proyecto de usurpación. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Diputada Navellán, sobre la cuenta. Muchas gracias, presidente. No sobre la cuenta, sobre varios, y de acuerdo al reglamento se puede leer ahora. Así que le pido, presidente, que me ponga atención, por favor, en lo que voy a leer a continuación. La problemática de las usurpaciones son un tema que viene desde hace décadas en todo el territorio nacional. Este tema en la macrozona sur toma un aspecto aún más grave, porque se mezcla con el claro terrorismo que hay en la zona. Se ha intentado legislar insistentemente hace años por este tema, comprometiéndose el año pasado en el Senado a avanzar en el tema, lo cual no pasó. Hoy nos llegaron a esta comisión los proyectos fusionados desde el Senado, pero solamente gracias a que tanto en el Senado como en la Cámara, ambas comisiones gozan de una mayoría de la oposición. El gobierno no ha puesto ninguna urgencia y tampoco ha asistido ni la ministra de Interior ni el subsecretario a ninguna de las sesiones de esta Cámara. El martes recién pasado, 13 de junio, tuvimos una excelente reunión con el presidente de la República para ver temas de seguridad en la macrozona sur. Desgraciadamente todo esto se vio empañado y ensuciado por un diputado que no encontró nada mejor que grabar esto en una actitud que ni siquiera voy a entrar a calificar. No, lo siento, pero los varios también se pueden leer ahora de acuerdo al reglamento. Bueno, va a tener que esperar a que termine porque ya estoy hablando, diputada. Por lo tanto, desgraciadamente hasta este desafortunado hecho producido por un diputado de la República, que nos dejó además a todos en muy mala posición, el foco pasó a ser la dichosa grabación de la reunión y dejamos de hablar de los grandes temas que son la seguridad
y este proyecto de usurpación. En las indicaciones, el Ejecutivo ha quitado la fuerza del delito, ha quitado la flagrancia del artículo 130, no ha robustecido la restitución anticipada y la injusticia de acudir a la justicia civil para volver a tener la posesión del inmueble con todos los gastos que ello trae para un particular. Ayer, además, nos percatamos en un reportaje de un medio nacional del activismo de una funcionaria del Ministerio de las Culturas que con un seudónimo actuaba a cargo de una toma en Cerro Navia, cometiendo un delito de usurpación y que se manifestaba el lunes pasado en las afueras del Congreso. Hoy se le pidió el cargo, pero así todo destapó una olla de algo que puede estar pasando en otras partes. Es fundamental que toda comisión de delito tenga penas corporales y no de multa, como pretende el Ejecutivo en la mal llamada usurpación pacífica. Además, es vital la flagrancia permanente y restitución inmediata y fácil para la víctima. Si lo que se pretende es dilatar la discusión, yo no estoy disponible para eso. Y ante la falta de urgencia y de verdadero avance por parte del Gobierno, pido al presidente de la comisión que cite a la sesión especial que sea necesaria, ojalá hasta total despacho de este proyecto, para evitar los intentos de demora en la tramitación de esto, pues la intención de mejorar debe surgir de ambas partes, y acá parece ser que no existe tal intención por parte del Gobierno. A todo esto se suma la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, dada a conocer el viernes pasado, que demuestra la indefensión de los dueños de terreno, pues no solo no se cumplen las medidas dictaminadas por Fiscalía, sino que además la Corte permite que los usurpadores puedan ingresar al predio para, comillas, celebraciones especiales, cierre de comillas, sin autorización de los dueños. Por lo mismo, presidente, y en pro de avanzar con la máxima rapidez en esta ley, que es fundamental para el resguardo de la propiedad privada en todo el país, procedo en este acto a retirar todas las indicaciones que presenté al proyecto de usurpación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Les pido en esto hablar primero sobre la cuenta y después puntos varios para que mantengamos un orden. Sobre la cuenta, diputada Orsini, y no sé si tiene un reemplazo, diputado Winter, que quiere ingresar o no. ¿Reemplaza a alguien? Diputado Orsini. Sí, presidente, sobre la cuenta, respecto a la carta de la coordinadora por la ley anti-tomas, quisiera poder leerla completo, por favor. Sí, yo la voy a leer. Si es que lo tiene bien, presidente. Esta coordinadora nos envió una carta solicitando audiencia que quisiera proceder a leer. Honorables diputados presentes, escribimos la presente carta de parte de diferentes campamentos y organizaciones de pobladores y pobladoras por el derecho a la vivienda, agrupados en torno a la coordinadora contra la ley antitomas, para manifestarles nuestra extrema preocupación por la legislación del proyecto de ley contra las tomas de terrenos. Nuestro país atraviesa la más grave crisis de vivienda de los últimos años. Una serie de condiciones extremas provocan que, desde fines del año 2019, se produjera un notable crecimiento de las familias que viven en campamentos. En Chile ya hay más de 1.000 de estos asentamientos y viven más de 140.000 familias según el último Catastro Nacional de Campamentos de Techo. En este marco social y económico nos parece profundamente injusto que se quiera sancionar con penas privativas de libertad a quienes vivan en campamentos. Este proyecto de ley desconoce los tratados internacionales que ha firmado el Estado de Chile, donde reconoce el derecho de las personas a buscar un lugar digno donde vivir junto a sus familias. La iniciativa no apunta en contra de las mafias que lucran con la venta irregular de terrenos o las tomas VIP, sino que castiga a las familias más humildes. Escribimos la presente carta para solicitarle que nuestros y nuestras representantes sean oídos en alguna de las sesiones de la Comisión de Seguridad Pública para manifestarles nuestro punto de vista en mayor detalle. Esperamos su coordinación. Quisiera Elizabeth Andrade, que es la coordinadora de, valga la redundancia, coordinadora contra la ley antitomas. Presidente, si vamos a abrir otro momento para recibir audiencias, quisiera solicitarle que en ese momento pudiésemos recibir también a esta coordinadora que nos ha solicitado audiencia. Entiendo que ya votamos en general.
presidente, por tanto, no deberíamos recibir audiencias. Sin embargo, de abrirse espacio para otras audiencias, quisiera solicitar, si es que la comisión lo tiene a bien, en el caso de abrirse otras Así lo haremos. audiencias, que se pueda considerar esta solicitud. Muchas gracias, Gracias, presidente. diputada, así lo haremos, y si le parece a la comisión remitirle esta carta al ministro de Vivienda para que vea la premura con que están muchas personas en razón de su falta de vivienda. Se remite entonces al ministro Carlos Montes para que pueda ir solucionando ahí cada uno de los problemas. Diputado Leal y después diputado Inter. Presidente, sobre la cuenta, hay un boletín que es un proyecto de ley que pretende hacer público el registro de prófugos de la justicia, que hoy día es un registro privado al que solamente acceden los tribunales de justicia, el Ministerio Público, y ese proyecto de ley busca que cualquier persona pueda acceder y saber quiénes son los prófugos de la justicia. Está acá en la comisión, y yo quiero pedirle, presidente, cuando el señor Castro me lo permita, gracias, colega Castro, que ese proyecto de ley de registro de prófugos de la justicia se ponga en momento en tabla, porque es un contrasentido que hoy día podemos saber quién debe pensión de alimentos, podemos saber muchas cosas que correcto es así, pero que no podamos saber quiénes son los prófugos de la justicia. Puede estar viviendo al lado de nuestra casa, puede estar en nuestro barrio, y no sabemos qué es un prófugo. Entonces, hay un proyecto de ley muy simple que busca hacer público el registro. Yo le quiero pedir, presidente, que se ponga para las próximas sesiones en tabla ese proyecto de ley del cual soy autor junto al diputado Jorge Guzmán, y también usted es parte de ese proyecto, presidente. Si tuviera el boletín por ahí, se lo lo hacemos envío. llegar a la secretaría. Y diputado Castro, y recordarle que, perdón, estaba diputado Winter, recordarles que Leiva Longton y el subsecretario de Justicia están en la sala al lado en otra sesión. Diputado Castro, tiene la Sí, palabra. pedirle en consideración a que está hoy día acá escuchando, obviamente la sesión no para exponer la asociación de Gendarme, poder permitirle a él leer una carta que justamente se iba a leer hoy día en la cuenta. Entonces permitirles a ellos simplemente leer esta carta con respecto a un proyecto, al proyecto 13478-02. Ellos no son expositores, pero sí mandaron una carta, y yo creo que es justo que se les permita leerla, no tiene más de una carilla. Gracias. ¿Le parece a la comisión que la lea la carta el dirigente de Gendarmería? Claro, al discutir el proyecto después de la cuenta. Mejor. Sobre la cuenta, diputado Winter. Acordado para después cuando se discuta. Diputado Winter. Presidente, algunas semanas atrás se dio cuenta en esta comisión que había ingresado y había quedado radicado en esta comisión el proyecto de ley boletín 15.913-25, pero el pasado 15 de junio, en el medio del país, se publicó una carta firmada por los alcaldes y alcaldesas de Santiago, Independencia, San Miguel, San Joaquín, Pudahuel, Quinta Normal, Los Espejos, Cerro Navia, Melipilla, Caldera, Padre Hurtado, Estación Central, Ñuñoa, Cerrillos, Macul, Maipú, La Cisterna, Quilicura, La Pintana, Lo Prado y Quilpué, pidiéndole a esta comisión que por favor ponga en tabla el proyecto. El proyecto consiste en lo siguiente. Hay una situación que usted, presidente, conoce muy bien, que es la gran cantidad de inmuebles que en zonas urbanas están abandonados y que al encontrarse abandonados se prestan para convertirse en sitios propicios para la comisión de delitos e incluso para la administración de la comisión de delitos, lo que se llama casas narco, o sitios ariazos abandonados que se prestan justamente para convertirse prácticamente en ferias del delito. Muchas veces los municipios y las autoridades no pueden intervenirlos por cuanto hay facultades que están restringidas para el dueño del inmueble. Sin embargo, en determinadas comunas se da el caso de que algunos dueños de los inmuebles también los tienen abandonados y con las multas que tienen prefieren no intervenir, o el dueño del inmueble es una sucesión que lleva un trámite judicial de mucho tiempo y por lo tanto no quieren meterse. La actual ley de rentas municipales le otorga una facultad al municipio a partir del año 2006, en una reforma que se hizo, que es la declaratoria de abandono. Pero la única facultad que tiene el municipio con la declaración de abandono es generar un cierre perimetral, pero el cierre perimetral no implica que se desaloje a las personas que están viviendo adentro. E inclusive cuando hay delitos flagrantes, la policía puede intervenir, pero al día siguiente las personas vuelven. ¿Qué es lo que propone este proyecto?
que el municipio pueda, una vez con un procedimiento que establece el proyecto de ley, con varios llamados al dueño, etcétera, poder subrogar al dueño en la necesidad de desalojar los inmuebles que están generando un problema de seguridad y ocuparlos para fines comunitarios hasta que el dueño aparezca y lo reclame, obviamente, y en ese caso se le devuelve. Todo esto, alcaldes, los 20 alcaldes y alcaldesas que acabo de mencionar han dicho públicamente en carta que les menciono que para sus municipios, para la seguridad de sus municipios y sobre todo para el combate al narcotráfico, si de eso estamos hablando de casas narco, sería una ley de tremenda utilidad. Así es que Gracias, pido diputado. a la comisión que por favor lo pongan en tabla y les doy gracias por su paciencia. Muchas gracias, diputado. Me tocó reunirme con el alcalde de San Joaquín y fue uno de los temas de este proyecto y efectivamente él lo apoyaba y me dio varios ejemplos en su distrito. Me dio ejemplos incluso de bienes fiscales, no solo, sí, pues de nuestro distrito, perdón, no solo de bienes privados, de inmuebles privados. Me dio ejemplos de inmuebles fiscales que el fisco no sabía que estaban o que el ministerio, su subsecretaría dueño no sabía el destino y que le había tocado a él los dos casos, privados y estatales. Así que feliz que nos deje el número con la secretaría. Lo tenemos. Muchas gracias, diputado Vinter. Diputado Cristian Araya. Gracias, presidente. Lo primero, a propósito de lo mismo, varias de las comunas que mencionó el diputado Vinter, me consta hay terrenos fiscales ocupados. Por razón laboral me tocó tener conocimiento en su momento y son numerosos los inmuebles fiscales. Hoy la ministra de Bienes Nacionales apuntaba a 19.000 ocupaciones registradas. Antes del 18 de octubre eran 13.000, la registrada hoy día aumentó y sin lugar a dudas son muchísimas más en ambos casos. Presidente, solo a propósito de la solicitud de esta agrupación, entiendo coordinadora de ley anti usurpación, creo o antitoma, claro. Tal vez sería interesante a propósito de la solicitud que hacía la diputada Orsini de invitar a esta agrupación, también invitar a la directiva del Partido Comunista, porque ellos tienen experiencia en terrenos tomados y han sabido resolver en la región, no, la directiva del Partido Comunista Nacional, porque me consta que en mi distrito tenían un terreno en el sector de La Rayán y de alguna forma lo resolvieron. Entonces, conocer la experiencia del Partido Comunista cuando tienen que enfrentar este tipo de situaciones puede ser un aporte a la comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bienvenido, diputado Jonet. Se integró a la mesa el señor Collado, asesor jefe del Ministerio del Interior. Lo tengo a bien, lo tengo muy a bien. Vaya con Dios, diputado Vinter. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado José Miguel Castro. Gracias. Me corrige si no la señorita secretaria mejor, la señora secretaria mejor. Si es que no se ha tomado el acuerdo con respecto a los invitados, que vi también que habían llegado nuevos invitados, etcétera, para el proyecto que autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile en el porte y uso de armas de fuego, le solicito, señor presidente, tomar un acuerdo que no fueran más que 4 invitados. Y si no, eso que lo votáramos, porque la verdad es que tener 20 o 15 invitados para un proyecto que es de fácil despacho me parece exagerado. Pero la señora... No, yo soy el secretario. Sí, por supuesto. Tenemos confirmado, son 4 invitados que se acordó en la sesión pasada, al subsecretario, al director de Gendarmería, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública. Está el subsecretario y Gendarmería está online. El Ministerio Público va a mandar su respuesta por escrito y está la Defensoría que no viene y está online, o no sé si están físicamente la directiva de ANSOC que se acordó que leyeran una carta. Esos son todas las personas. Ya, pero no hay más, ¿no es cierto? Se corta con eso nada más. No, perfecto, ya, eso es todo. Pero la propuesta suya era para los proyectos en general o para este en particular. En general, señor presidente, tiene toda la razón, porque de esa forma podríamos agilizar el trámite legislativo. Muy Le bien. agradecemos al subsecretario de Justicia que se haya integrado a la sesión. Sabemos que el diputado Leiva lo tenía retenido en otra comisión y queríamos que nos pudiera dar su opinión. Subsecretario, queríamos que nos pudiera dar su opinión sobre este proyecto de ley que permite a los funcionarios
en retiro de gendarmería, que hayan cumplido ciertos requisitos de antigüedad y de grado, poder portar armas cuando están en situación de retiro. La diputada Orsini el otro día leía una norma en que ni siquiera los activos podían ocupar armas fuera del recinto penitenciario. Yo creo que no es así, pero también se nos puede aclarar eso, si hoy día los activos pueden portar fuera del recinto, y qué opina usted de que los retirados después de 20 años de servicio, asimilando un poco lo que tienen las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, respecto a portar después, uno, para evitar los ataques, las amenazas de gente con la que lidiaron durante su vida activa, pero también para defenderse de algún ataque o asalto? Muchas gracias, subsecretario, por venir, y le ofrezco la palabra. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? No, parece. Ahí está, perfecto. Ahí sí. Ya. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero que todo, excusarme por los minutos de retraso. Estaba en la Comisión de Constitución terminando de exponer sobre un proyecto que también tiene que ver con la agenda de seguridad, pero además también tiene que ver con Gendarmería de Chile, que dice relación con la prohibición de tenencia de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios, un proyecto que se encuentra recientemente aprobado por la Comisión de Constitución del Senado y en primer trámite, y que ingresó al Congreso, o sea, a la Cámara de Diputados, y se encuentra en segundo trámite. Respecto a este proyecto en particular, esta moción parlamentaria de los diputados Bobadilla, Castro, Fuenzalía, Jürgensen, Cort, el ex diputado Cort, Miguel Mellado, Cristian Moreira, Pablo Prieto y Osvaldo Urrutia, señalan lo siguiente: nosotros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entendemos la idea que hay detrás del proyecto, entendemos el espíritu que hay detrás del proyecto. Efectivamente, en los últimos años hemos visto dos fenómenos que están hoy por hoy cruzando el sistema penitenciario, que son parte de un fenómeno más general en materia de fenómeno delictual al interior del país, que tiene que ver con el aumento del fenómeno delictual, pero por sobre todo el aumento de los delitos violentos en nuestro sistema. Eso, por cierto, ha impactado al sistema penitenciario. Nosotros, cuando ingresamos como gobierno, al interior de nuestro sistema penitenciario existían 41.000 personas privadas de libertad y fracción. Actualmente, en un año, eso aumentó a 49.000, y todos los antecedentes que tenemos es que de aquí a final de año vamos a superar los 50.000 personas privadas de libertad, lo que obviamente es un gran problema para nuestro país, es un gran problema para nuestro sistema penitenciario. Y tenemos que tener siempre presentes que muchos de los riesgos que tienen los estados de derecho a nivel general y sobre todo regional se han originado en los sistemas penitenciarios. Y no tenemos que olvidar la última crisis que tuvo Ecuador, entre otras cosas, que surge por el apoderamiento de bandas delictuales de los sistemas penitenciarios, y eso ocurrió en el año 2020 y 2021 en Ecuador. Dicho eso, presidente, nosotros hemos visto que este fenómeno tiene impactos no solo en el sistema en su conjunto, sino que además también tiene un impacto importante en los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, ¿ya? Actualmente, muchos de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, sobre todo las personas que tienen mayor responsabilidad al interior de Gendarmería, son objeto de amenazas y lamentablemente, una vez que egresan o salen a retiro, quedan desprovistas de protección, ¿ya? Y en ese sentido, actualmente, tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones tienen una norma que, con ciertas restricciones, permite que las personas, tanto los oficiales de más alto rango al interior de esas instituciones como los suboficiales mayores de esas instituciones, puedan, con el cumplimiento de ciertos requisitos, una vez que hayan salido de retiro, portar armas con el objeto de su protección. Esto supone, entre otras cosas, ciertas premisas. Primero, que son las personas que han tenido una intachable conducta anterior, o mejor dicho, una intachable conducta al interior de la institución, que han tenido una larga carrera funcionaria, que han tenido una gran responsabilidad al interior de las instituciones, y que, por cierto, se entiende o se asume
por parte de nuestra legislación de que esas personas tendrían más probabilidades de sufrir amenazas por parte de las personas que le han tocado perseguir, en el caso de Carabineros, la Policía de Investigaciones, y lo mismo nosotros creemos en el caso de los funcionarios de Gendarmería. Entonces, en ese sentido, nosotros coincidimos, como le decía, con el espíritu de la propuesta que están realizando estos diputados mocionantes. Eso sí, tenemos ciertas observaciones respecto al artículo 1 que se propone, ya que es un artículo que se propone en términos generales y no hace las distinciones que yo señalaba recientemente, es decir, y lo deja a un reglamento, pero lo hace para todos los funcionarios en retiro, ¿ya? Y la habilitación legal que hay para que los funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigación es bastante coincidente y congruente entre ellos, ¿ya? Entonces voy a leer, por ejemplo, las normas que tiene Carabineros, que son muy similares al resto de las normas que tiene el resto del personal de las Fuerzas Armadas. En el caso de Carabineros, el decreto ley 3.356 y la ley 18.874 establecen que las personas, los oficiales generales, oficiales superiores, tenientes coroneles o equivalentes y suboficiales mayores en retiro, tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros de Chile, se les faculta portar armas de fuego que tuviesen debidamente inscritas a su nombre en la medida que consten con la autorización pertinente para mantener la tarjeta de identificación institucional que les correspondía en servicio activo, que es básicamente lo que hace la norma de los mocionantes al llevarlo a un reglamento. Sin embargo, como vemos, la norma que hay para la Fuerza Armada y Carabineros establece cuál es el sujeto sobre el cual se podría autorizar el uso, el porte de armas una vez que se encuentren retiradas, y es un universo más acotado, que es lo que precisamente nosotros consideramos que debiera replicarse en el caso de Gendarmería. Tener normas similares para las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, y también en el caso de Gendarmería habría que hacer las coincidencias respecto a, existe su oficial mayor en el caso de Gendarmería y por eso habría que hacer las coincidencias respecto a los grados superiores en el caso de Gendarmería, que debiera ser director general, director nacional, subdirectores, subdirector operativo, inspector operativo, coroneles. Y ahí tendríamos que ver si algún otro funcionario de Gendarmería del escalafón planta 1, es decir, de los oficiales, también debiera tener esta opción de portar armas. ¿Por qué se hace eso? Y voy a dar cuenta de, lo tengo en otra minuta, cuál es el objetivo de que no todos los funcionarios, ¿ya? Y eso es importante. Tiene su fundamento en que se trata de personas que adquirieron, además de conocimiento y experiencia en el empleo de armas de fuego, un nivel importante de confiabilidad luego de haber permanecido en servicio activo, sujeto a un estricto sistema de evaluación, una significativa carrera funcionaria y la cantidad de años que hace precisamente que esos requisitos de confiabilidad y permanencia en la institución lo hagan merecedor o se entienda que pueden portar armas una vez que se encuentren en retiro, entendiendo que tanto la tenencia como el porte de armas en nuestra legislación es algo excepcional, y sobre todo el porte de armas. Sin embargo, se entiende que las personas que cumplieron estas responsabilidades, tanto en Gendarmería como en las otras ramas de las Fuerzas Armadas, es relevante que cuenten con esa protección una vez que se encuentren en retiro. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Concuerdo con su presentación totalmente. Diputado Castro. Gracias. Me gustaría hacer un sobre el Fríes. punto también que ha comentado el Ejecutivo y como mocionante este proyecto, aclarar una cosa, para que también ojalá no se repita, o si tienen alguna discrepancia, obviamente se repita en esta discusión. Pasa lo siguiente. Cuando nosotros hicimos este proyecto, dejamos al arbitrio de un reglamento. ¿Por qué? Porque ya existe otro proyecto ingresado que justamente cambia esa normativa y
la encuentro por lo demás anacrónica y también bien discriminatoria, que solamente aquellos que son coroneles, generales, y pensemos de repente en un carabinero que no llegó a su oficial mayor, pero sí tuvo 20 años en la calle, sí tuvo una conducta intachable, esa persona, su oficial perfectamente podría también tener, y justamente también existen muchos gendarmes, por ejemplo, que no van a llegar al grado alto, que tampoco van a llegar al suboficial mayor en paralelo en el fondo en Carabineros, pero sí han tenido un largo desempeño impecable, intachable. ¿Por qué no? Y por lo tanto es por eso que dejamos a un reglamento teniendo en consideración que lo más probable es que en las próximas legislaciones sí se cambie ese tipo de argumentos. Entonces, esa fue la razón, no porque no se haya querido en el fondo igualar a las demás, sino que queremos mejorar justamente el porte de armas en personas 100% capacitadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Había pedido la palabra la diputada Fríes. Gracias, presidente. Bueno, como yo planteé la vez anterior, en general estoy abierta a legislar sobre esto, pero es un proyecto que en términos de la finalidad que busca no estoy de acuerdo, en términos de que dentro de los considerandos se va más allá, digamos, de lo que uno podría entender que es necesario respecto de los funcionarios de gendarmería en retiro al portar armas. Por ejemplo, su involucramiento en actividades de seguridad ciudadana, que no me parece que sea el caso. Es más, quería establecer como premisa que la legislación no le ha dado el mismo trato a Gendarmería, ¿no es cierto? Y tampoco se lo ha dado a la Dirección de Aeronáutica en relación a la Ley de Control de Armas. De hecho, reduce el tipo de armas que pueden portar en relación a lo que es las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Establece una excepción. Por razones obvias, la finalidad de Gendarmería, que si bien también es un cuerpo jerarquizado, obediente, disciplinado, al igual que Carabineros y en algunas cosas se asemejan, en términos concretos su tarea no es la de seguridad ciudadana, sino que más bien es la seguridad al interior de los recintos. Cierto es que eventualmente, asimismo como lo tiene Carabinero, los oficiales en retiro, estoy de acuerdo, digamos, que debe ser una plana mayor donde se compruebe además que efectivamente tienen una carrera intachable para poder portar armas, pudieran hacerlo. Pero ya que estamos en esta idea de homologar a el cuerpo de gendarmería con carabineros en aquellas cosas que son homologables, en otras no lo son, mi pregunta, y la hago, digamos, a los colegas acá presentes, es que estas diferencias también se tratan en relación a la ley 19.296, que tiene que ver con las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, y donde Carabineros y las Fuerzas Armadas están fuera de toda posibilidad de asociarse justamente por el porte de armas, porque efectivamente no podría haber un cuerpo que tenga múltiples asociaciones y que efectivamente, entonces hay un tema que no lo hace de fácil despacho, porque es una definición respecto del rol que va a cumplir Gendarmería y que debiéramos tomar a fondo. Yo obviamente, mientras Gendarmería sostenga, digamos, asociaciones, que son muchas además, y que además quieran portar armas en retiro, la verdad es que la homologación se me hace más un peligro que una verdadera homologación, y creo que ahí hay un punto. Lo segundo que me gustaría señalar es que efectivamente además esta diferencia se muestra por algo. Gendarmería depende finalmente administrativamente de la Subsecretaría de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En cambio, las de seguridad están vinculadas al Ministerio del Interior y por lo tanto tienen otra reglamentación, otra finalidad, etcétera, etcétera. Me parece que no es bueno llegar a tanta homologación, y sin embargo hemos aprobado en esta misma comisión una norma sobre legítima defensa, ¿no es cierto?, que incorpora a Gendarmería. Por lo tanto, digamos, tenemos ahí ya una posibilidad de que Gendarmería actúe en defensa de terceros. Pero insisto,
insisto que hay que mirar esto en relación a las asociaciones y el derecho a portar armas. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, son distintas las labores, la organización, la dependencia, pero también es verdad que Gendarmería lidia con las personas más peligrosas, con los condenados, muchas veces conviven en las cárceles, pasan muchos días adentro, y si Carabineros cuida a toda la ciudadanía, Gendarmería resguarda, retiene o cuida a los malos, a los más peligrosos. Entonces, por eso yo creo que es digno de evaluar esto. Diputado Cristian Araya, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, yo creo que de un tiempo a esta parte ha habido un proceso de reconocimiento de Gendarmería de Chile, como probablemente durante varias décadas no lo hubo. Es claro que hay una tendencia a ir reconociendo, lo que creo que en un tiempo más va a ser un hecho, reconocer a Gendarmería como una policía, así como está la policía, una policía encargada de la prevención, otra en la investigación, una en el fondo en la etapa siguiente. Yo creo que así ya va avanzando todo, quizás pues va a ser parte incluso de la discusión constitucional en este segundo proceso. El personal en retiro de Gendarmería es una población especialmente expuesta. Como usted bien decía, le ha tocado convivir cara a cara con las personas más peligrosas de la sociedad. Esa es su realidad laboral. Y por tanto, esa exposición lo deja en una situación de vulnerabilidad que es tremendamente grave. Por lo mismo, el que se faculta al personal en retiro de Gendarmería para el porte y uso de armas de fuego es un avance que viene en la lógica de hacer justicia, de equiparar con las Fuerzas Armadas y de orden, como también hacernos cargo que hoy, cuando enfrentan a un delincuente que puede tener una condena de 15 o 20 años, y que por hacer cumplir la ley, si un gendarme hace cumplir la ley y evita, en el fondo, o lleva a que sea sancionado, o evita que ingrese un celular, droga, etcétera, cuando esta persona salga en libertad, no vaya y le pase la cuenta. O le encargue a un tercero que le pase la cuenta por haber hecho lo que todos nosotros lo mandatamos, que era hacer que la ley imperara dentro del penal. Gendarmería no se circunscribe dentro de los centros penitenciarios, también hay funciones de traslado. Ahí hay una exposición también mayor. Sí. Entonces, no solo es que está acotado a propósito de la preocupación que la semana pasada la diputada Orsini planteaba de que solo podía ser dentro del centro penitenciario. Ahora bien, yo creo que estaríamos ya no a poder discutir y poder hacer una limitación en el fondo a qué personal podría en el fondo autorizarse. Pero ahí tal vez una de las preguntas es, así como en la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada y también en Carabineros y la Policía de Investigaciones, hay ciertas funciones que están relacionadas con ciertos grados. O sea, normalmente, por ejemplo, un comisario es un mayor, o dependiendo el tipo de comisaría, puede ser un comandante. Aquí al subsecretario le aprovecho a preguntar, claro, ¿quiénes están a cargo, a partir de qué grado están a cargo de un centro penitenciario, tanto a cargo como el segundo al mando? Porque me imagino que en esos grados ya, evidentemente, el nivel de exposición, el nivel de decisiones que ha tenido que tomar, es algo que debiésemos considerar para poder incorporarlo dentro de esta limitación. Y finalmente creo que en el caso de los suboficiales, yo creo que no sería conveniente solo restringirlo a los suboficiales mayores, sino al grado de suboficial, que también es un personal que lleva muchísimos años, tiene una experiencia que por tanto también es reconocida por sus pares, y tanto suboficiales como suboficiales mayores son parte del cuerpo de suboficiales que creo que deben tener esta facultad, producto precisamente de su nivel de exposición. Gracias, presidente. Gracias. Escuchamos a la diputada Orsini ahora, después el señor Fernández con la carta y luego ya pasamos al resto de los proyectos de ley porque esto es fácil Tienes que despacho. contestar. Pero 30 minutos. Está en orden del día. ¿Está en orden del día? Ah. Diputado Orsini tiene la palabra. Tranquilo. Álvaro se equivocó. Sí. No me equivoqué porque el despacho de sesión ordinaria. Era broma, Álvaro. Diputado Orsini. Sí, pero es que así no se puede. Sí, no, presidente,
Yo quisiera, bueno, saludar al subsecretario, agradecer su presentación y voy a ser majadera con el tema, pero la verdad es que no lo comprendo bien y voy a preguntar realmente desde la ignorancia y no tratando de doblar el argumento. Estoy revisando el reglamento de uso de armas para el personal de gendarmería, decreto 257, que establece cuáles son las armas que puede usar gendarmería y en qué contexto. Sin embargo, no me queda del todo claro cuándo pueden y cuándo no pueden usar armas de fuego. Y me parece relevante para esta discusión porque si vamos a permitir a personal en retiro poder portar armas de fuego en la vía pública y ciertas armas en ciertas condiciones, creo que es relevante saber en qué condiciones pueden hoy día usar esa arma. Entonces le quiero preguntar directamente y si puede ser bien claro, subsecretario, Gendarmería, ¿puede usar armas de fuego dentro del recinto penitenciario, fuera del recinto penitenciario? ¿Qué armas y en qué condiciones? Gracias. Hoy, estando en ejercicio, Y seguimos, sí. ¿La del diputado Araya también? Sí, pues que está muy clarita y precisa, Ya. entonces. Ya. Bueno, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el personal de gendarmería puede usar y portar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones conforme a ese reglamento. Y tal como lo decía el diputado Araya, por ejemplo, Gendarmería realiza, voy a decir un número aproximado, pero debe ser aproximadamente 1 millón de traslados en el año, ¿ya? De traslados de internos. Y en el traslado de los internos, pero la pregunta era, ¿cuándo están autorizados? Están autorizados para portar y usar armas en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, van a portar armas en la vía pública cuando realicen traslados, ¿ya? Van a portar armas en la vía pública también los grupos especiales cuando se trasladen a intervenir algún establecimiento penitenciario. Pueden usar armas dentro del establecimiento penitenciario para repeler ataques contra el establecimiento penitenciario o evitar fugas, ¿ya?, de internos. Hay lo que se denomina una línea de fuego en todos los establecimientos penitenciarios y de hecho el control penal fuera de esa línea de fuego, al interior del establecimiento penitenciario, se realiza sin armas de fuego. Se utiliza con otros elementos de protección personal y otros elementos para controlar a la población penal, pero no se utilizan armas. Entonces se utilizan armas en la línea de fuego, se utilizan armas para repeler ataques hacia establecimientos penitenciarios, los que han ocurrido. Por ejemplo, hace un tiempo atrás hubo un ataque a Colina 1 con armas de fuego al establecimiento penitenciario. Se utilizan armas para evitar fugas, se utilizan armas para controlar eventualmente los motines en el perímetro de la fuga, ¿ya? Y por cierto, el traslado, en todos los traslados, en la disposición a los tribunales, en la disposición de los tribunales a los establecimientos penitenciarios. Ahora bien, hay otras funciones, por ejemplo, también en... El día libre depende también del tipo de funcionario de gendarmería, ¿ya? Depende del tipo de funcionaria. Porque, por ejemplo, hay funcionarios que cumplen funciones en tribunales, ¿ya? Entonces, obviamente, tienen que trasladarse con su arma de fuego, ¿ya? Y van a poder utilizar esa arma de fuego con las reglas generales. No sé si me explico, ¿ya? Hay funcionarios que son parte de las escoltas, ¿ya?, de las autoridades del sector de justicia o del sector justicia, porque hay escoltas para los tribunales o para las autoridades de justicia. Ellos también portan y pueden utilizar el arma en el ejercicio de sus funciones. Fuera del ejercicio de sus funciones, por cierto que no. No pueden. Muchas gracias, pero yo a raíz de otro proyecto de ley que estamos viendo también de Gendarmería recibí una información distinta. Nos informaron a este Congreso que el decreto 1316 autoriza el uso de armas al personal de Gendarmería fuera del servicio. Estamos hablando de activos, pero fuera del servicio, o sea, el día libre, decreto 1316. Dicha norma hace referencia a que pueden portar armas en conformidad a las reglas generales de la ley 17.798
y el artículo 3, inciso final y 6 de la ley 17.798 faculta al personal uniformado de Gendarmería a portar armamento sin distinguir si está en servicio o en su día libre. Esa información la recibimos hace unos meses atrás, no recuerdo la fecha, pero a propósito de otro proyecto de ley. Entonces, ¿está bien el 1316 o es más bien como dice usted? Y quizás preguntar la experiencia práctica del señor Fernández, que lo vive todos los días, tiene días libres en su vida y puede, no los de dirigente, me refiero a los días libres de verdad. A pesar de digamos, de la pobreza que siempre lo hemos conversado, respecto a la falta de personal que tenemos, sin duda igual quedan días libres, así que no hay problema. Bueno, sí, de ir a portar. Uno porta su armamento. Pero es que hay que entender que hay armamento, quizás por lo que quiere explicar el subsecretario, que es el armamento que se utiliza trabajando en la unidad, que es el armamento fiscal, y el otro armamento que es el armamento particular que uno, claro, y uno le inscribe bajo el contexto de que justamente es la ley, el boletín a lo que nosotros venimos, que es el 13478-2, que es para el uso y porte de armamento para el personal que se encuentra, en este caso, jubilado. Pero en sí, en la vida diaria, diputada, por favor, en la vida diaria nosotros estamos expuestos al peligro porque estamos expuestos con gente que es delincuente, o sea, que transgrede las normas. Entonces es necesario, no tan solo en el contexto jubilación, sino que también en el contexto de funcionario activo, que bien lo explicaba el señor subsecretario. Muchas gracias. Sí, diputado Leiva. Disculpe, me parece es trascendente para lo que estamos tramitando en esta comisión tener un informe del Ministerio de Justicia con la pregunta que yo me sumo a la diputada Orsini. Efectivamente, un funcionario fuera del ejercicio de sus funciones, uno entiende que en el traslado debe portarla, llevarla, de Franco, ¿puede portar armamento o no? Esa es la pregunta. Perdón, un momento. Los acuerdos a los que hemos llegado. Estamos hablando de que el arma fiscal es para el trabajo, ¿cierto? Y estamos hablando del día de Franco, donde él puede tener un arma inscrita. Pero además de tenerla inscrita, el decreto 1316 le permite portar, y ahí tenemos dos opiniones. El subsecretario indica que no, pero el dirigente nos dice que sí. Entonces la duda es si eso que nos dice el dirigente está amparado. ¿Están parados en la norma o no? Sí, orden en la sala, por favor. Subsecretario, y no es necesario, si no está seguro, puede mandarnos por escrito después un informe. Subsecretario tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo me estaba refiriendo a las armas de gendarmería. A las armas de gendarmería en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios están autorizados para el uso y porte. Distinguir cuándo las usan y cuándo las pueden portar. Ahora bien, como cualquier persona, uno puede inscribir un arma particular y la puede tener inscrita para su uso. Y ese decreto le autoriza además a ciertas personas al porte, ¿ya? Entonces, son ciertas personas específicas. Entonces, eso es lo que plantea... No, son ciertas funciones específicas, ¿ya? Y les autoriza además para el porte, pero es su arma personal, ¿ya? A menos de un gendarme que se encuentre en el ejercicio de sus funciones portando un arma fiscal. No, o sea, en la práctica entonces el gendarme en servicio activo que está de Franco, en algunas circunstancias, si tiene arma particular, la puede portar, basado en el decreto 1316. Esa es la conclusión, ¿cierto? Esa es la duda o la pregunta, porque bajo ciertas circunstancias, ¿en qué circunstancias? Pues estamos de acuerdo que cualquiera de nosotros puede tener un arma inscrita, distinto es portarla. Uno entiende que la facultad de portar es excepcionalísima conforme a la ley. A los gendarmes se le aplica la ley general o hay una normativa específica que los habilita a portar. Esa es la diferencia. ¿A quién, cómo y en qué circunstancias? Esa es la duda, presidente. El subsecretario ha señalado, el presidente, el subsecretario ha señalado, y por eso Diputado Jonah. que
algunos, no todos los gendarmes pueden usar su arma personal. ¿Quiénes son esos algunos? Quizás podemos abrir el decreto 1316. Diputada Plasencia. Sí, gracias, presidente. A través de su intermedio yo me sumo y agradezco el debate que estamos dando ahora, porque claramente no era de fácil despacho este proyecto de ley. Me sumo a las dudas que plantean mis colegas acá en la comisión, pero además yo quisiera preguntarle al subsecretario presidente a través de su intermedio si el personal de gendarmería para el uso de armas de fuego reciben todos el mismo entrenamiento o eso depende de las funciones que desempeñan, porque entendemos que cumplen distintas funciones, usted las ha como señalado brevemente. 1316. Pero considerando que este proyecto lo que hace es querer que todos los gendarmes, digamos en retiro, puedan usar un arma y autorizarles el porte, si tienen esa capacitación, primero, durante el servicio activo, y segundo, yo voy a recoger un punto que, solo para que sea parte de la reflexión, un punto que acá señaló en su intervención la diputada Fríes, porque entiendo que acá tenemos distintas miradas más allá de que se autorizara o no el porte de armas para funcionarios en retiro. Entiendo que hay gente en esta comisión que pretende que Gendarmería, por ejemplo, sea más bien una policía dentro de la cárcel. Y en ese entendido, si avanzamos en profundidad en esa discusión, sobre todo porque ahora viene la discusión prontamente en esta comisión del Ministerio de Seguridad, creo que tenemos que reflexionar si es que les daremos, como podría ser legítimo, sí, pues si es que consideramos legítimo y que puede serlo, que también para su protección personal o la de terceros, gendarmes en general pudieran usar armas de servicio, tanto los que están en servicio activo como los que están en retiro. Yo creo que habría que reflexionar si efectivamente están bien, digamos, al alero del Ministerio de Justicia, o tendrían que pasar al otro ministerio y en el fondo cambiar el carácter de la institución, porque no son policías. Por lo tanto, cambiar el carácter de la institución quiere decir que entonces no son deliberantes, que no perderían su derecho de asociación, ¿cierto? Que tendrían otras facultades que podrían llegar a ser necesarias, pero eso es parte del debate, pero que son distintas de las que tienen hoy día, porque en el fondo el resguardo de quienes están privados de libertad es una cosa, pero también el énfasis que tiene la institución de Gendarmería es la reinserción social, ¿no? Y buscar una manera de que las personas privadas de libertad puedan recomponer sus vidas en términos individuales y al mismo tiempo insertarse de manera productiva a la sociedad. Pero nos olvidamos de aquello y lo intentamos homologar a una policía de cárcel. Entonces yo creo que ese debate que está ahí en segunda, digamos, línea, en entre líneas, es algo que yo creo que debiéramos un poco buscar sincerarlo también al momento de querer aprobar una normativa como esta, que parece ser un proyecto pequeño, que el presidente lo había planteado como fácil despacho, pero que en realidad no es así, ¿no? Porque tenemos argumentos que acá se están contraponiendo y que en realidad tienen detrás otras cosas. Gracias, presidente. Diputada Plasencia, sobre lo que decía la diputada Plasencia, solo recordar que hemos descubierto o nos hemos informado hoy día que ya portan en servicio activo, que pueden portar arma particular cuando están de franco, y solo estamos hablando del personal en retiro. El proyecto se circunscribe a los retirados, que ya no están asociados, que ya no están sindicados, que ya no están deliberando, están jubilados. Damos la bienvenida al diputado Beltrán, le damos la palabra en unos segundos más, y diputado Leal tiene la palabra, luego Navellán y luego diputado Araya. Gracias, presidente. Qué bueno que podamos intervenir y que nos escuchemos cuando hablamos, porque cuando alguien hace uso de la palabra se interrumpe constantemente. Presidente, aquí es bien simple el tema. ¿Hay voluntad política del gobierno para respaldar un proyecto en que el personal en retiro de Gendarmería pueda hacer uso de su arma de fuego o no?
Mire, aquí se están dando mil explicaciones. Yo he escuchado su lado, entiendo que sí. Por lo tanto, tratar de transformar un debate, de meter aquí el proyecto de ley de otros proyectos de ley que están en curso, no tiene sentido. O sea, aquí yo lo invito a que escuchemos las personas invitadas y votemos y zanjemos este tema. ¿Hay voluntad o no para que el personal en retiro, jubilado, puedan hacer uso de portar armas de fuego? Es tan simple como eso. Y si no hay voluntad, bueno, nos llama la atención si la izquierda permanentemente, el Partido Comunista, el Frente Amplio, está en contra de todo esto. Entonces, no es novedad. Entonces, que escuchemos los debates para alargar. Yo le invito, presidente, y le pido que podamos zanjar este tema, votar pronto, votar, escuchar los invitados, porque se nos va a pasar la sesión y no vamos a avanzar nuevamente, y podamos despachar este proyecto que era de fácil despacho, pero que una vez más el gobierno se le arregla a los diputados de gobierno para dilatar, y evitar que zanjemos una ley prontamente. Solo eso. Muchas gracias, diputado Leal. Solo comentar que el subsecretario ha dado una opinión técnica más bien favorable a este proyecto. Entonces yo Así es. veo que hay diputadas de gobierno que no están de acuerdo con el gobierno, pero al final se valora mucho que el subsecretario esté en la línea. Eso se ha sentido, perdón, dudas legítimas. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Mire, yo le pediría, presidente, en orden a que avancemos lo más rápidamente posible, a que una vez terminadas las intervenciones de los diputados pueda, presidente, le estoy hablando, muchas gracias, el representante de Gendarmería leer la carta que tiene y de ahí procedamos. Por favor, presidente, gracias. Lo agradezco mucho. Sí, después seguimos. Sí, lo que pasa es que él está esperando hace rato. No, todo el tiempo del mundo, Diga nomás. presidente. Señor presidente de esta honorable comisión, buenas tardes, señor diputadas y diputados, señor subsecretario. Agradecer también su disposición y la positiva que veo en su discurso respecto de la necesidad de nuestros suboficiales que se encuentran hoy en retiro, algunos en zonas extremas como el norte o sur, que si bien es cierto, a lo largo de 30 años tuvieron bastantes dificultades con la población a la cual custodiaban. El día de hoy se están abriendo algunas puertas que nosotros necesitamos, que queremos. A lo contrario, diría yo, veo de cierta forma en su representación un gesto positivo de parte del gobierno. Y es así que queremos sacar adelante este proyecto que veníamos trabajando como Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes ANSOC, la Asociación de los Suboficiales. Leer la siguiente carta a nombre de nuestro directorio honorable presidente, que junto con saludar y muy respetuosamente en representación de nuestro gremio, venimos a manifestar nuestro apoyo respecto de la tramitación del proyecto de ley contenido en el boletín 13478-02, que busca la autorización al porte de armas de fuego para el personal en retiro de Gendarmería de Chile, nuestros suboficiales jubilados ya. Es cierto que dado los actuales escenarios delictivos y los riesgos que les son propios de nuestro trabajo, nos vemos constantemente expuestos a las amenazas por parte de la población en custodia, sus familias y todo su entorno, solo por el hecho de cumplir de forma abnegada nuestra labor de custodia y siendo parte integral de lo que es la reinserción social. Es de conocimiento público, estimados y honorables diputados y diputadas de la República, que los funcionarios de Gendarmería nos vemos expuestos a recibir amenazas, amedrentamientos, tanto nosotros como nuestras familias, en la vida diaria. En un momento también, cuando nos acogemos a retiro, pasamos en ese mismo escenario, lo vivimos a diario, momento en el cual quedamos expuestos al ser abordados en algún acto de venganza de parte de la población que en algún momento custodiaron nuestros suboficiales y nuestras suboficiales mayores de Gendarmería, con ello comprometiendo muchas veces nuestra integridad y la seguridad de nuestros cercanos, nuestra familia, nuestros entornos. Apelamos, honorable presidente, diputados y diputadas, que este proyecto se pueda convertir en una ley y que con ello podamos permitir también colaborar con la seguridad de la ciudadanía y de nuestros entornos, proteger a los nuestros, tras haber cumplido con nuestra carrera de 30 años de servicio, así como lo han realizado en otras instituciones, tanto de Carabineros como PDI. Honorable presidente, en nombre de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes ANSOC, pedimos la rápida tramitación de este proyecto
entendiendo que hoy día son miles los suboficiales y las suboficiales de gendarmería que están corriendo riesgo sus vidas, su seguridad, la seguridad de su entorno y obviamente la seguridad de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Le agradecemos que haya leído la carta. Diputada Navellán ya habló. Diputado Beltrán, desde la Araucanía también, bienvenido a esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero señalar es que no soy de esta comisión, así que le agradezco mucho que me haya dado la palabra y saludar por su intermedio a las señoras diputadas, los señores diputados, al subsecretario y al dirigente. Efectivamente, señor presidente, yo soy de la Araucanía y conozco varios casos de funcionarios que están en retiro y debido justamente a la labor que han cumplido, han tenido una serie de amenazas, ellos y su familia. Estamos hablando de que tienen 30 años de servicio, tratan de entregar lo mejor de sí, como todos lo hacemos, pero ellos particularmente Gendarmería, se retiran y se van con una tremenda carga y sobre todo inquietud y preocupación de su seguridad y su familia. Por lo tanto, presidente, yo hago un llamado particularmente a esta comisión para que puedan aprobar y que objetivamente estos funcionarios, ¿cierto?, que se acogen al merecido retiro puedan portar su arma. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Diputado Andrés Joanet. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una consulta al subsecretario, si no lo tienen, que nos pudiera enviar esto. Si hay algún estudio de las amenazas directas o indirectas a los familiares o a los propios gendarmes, no sé, los últimos 5 años, 10 años, no sé, si hay algún estudio respecto a eso, algo empírico, porque en el fondo nosotros necesitamos también información empírica. Dicho eso, también hay que entender que el contexto no era de hace 20 años atrás. Hoy día tenemos un contexto distinto y efectivamente, como se ha señalado acá, los gendarmes son los que tienen que ver con una población penal muy diversa, muy distinta, mucho más violenta, con todos los problemas que el propio subsecretario ha señalado recientemente de hacinamiento, etcétera. Y por tanto, en ese contexto hay que modernizar la legislación, pero para poder modernizar la legislación tenemos que tener algunos elementos más empíricos. Esto mismo que estamos discutiendo del decreto no 1316, ¿no?, de uso de armas para justamente tomar buenas decisiones, pero entendiendo el contexto, como digo, no estamos hablando de un contexto de 20 años atrás, y además cuando una persona, porque se ha señalado, puede ir a un mall, puede ir a cualquier parte, en cualquier parte puede ser, se le puede disparar, digamos, sobre todo justamente en lugares públicos. Eso fundamentalmente, presidente. Gracias, diputado Llonet. Diputado Cristian Araya y después diputadas y diputado Leiva. Presidente, de acuerdo al reglamento, entiendo que puedo solicitar el cierre del debate para que avancemos, porque este es un proyecto absolutamente sencillo, más allá de las observaciones. Tiene que presentarlo por escrito. Ya está presentado por escrito. Sí. Ha presentado el cierre del debate por escrito el diputado Cristian Araya. Secretario, ¿se cumplen los requisitos del 286? Como estamos en la discusión general, hay dos presupuestos que no son correlativos, se puede dar uno u otro, es que el proyecto se haya visto en la sesión de toda una orden del día, que no es el caso, o sea, 2 órdenes del día, que no es el caso, porque es la primera vez que sea la orden del día, o que hayan intervenido 10 diputados. Y el segundo presupuesto se da porque han intervenido, aunque se repitan los diputados, hasta 17 diputados. No, el 286. El 285 es el fácil despacho. Le estoy hablando de los presupuestos de la discusión general, sí. diputado. ¿Me pasa, presidente? Diputado Leiva, sobre el reglamento del 286. De la solicitud de clausura al debate, claramente no sean los presupuestos porque no nos estamos pronunciando a favor o en contra de un proyecto de ley, sino que efectivamente estamos consultando de los presupuestos básicos, presidente. Yo, si usted me permite, presidente, quisiera, porque no es baladí y es determinante, efectivamente, si Gendarmería de Chile puede portar o no armas. Ya a ese respecto, presidente, me gustaría precisar lo siguiente. La ley sobre control de armas, en el artículo 6º, inciso 1 y 2, presidente, de ese cuerpo legal, señala:
ninguna persona podrá portar armas de fuego fuera de los lugares indicados en el artículo 3º, la casa o el predio donde una persona está autorizada o inscrito. O sitio de trabajo al lugar que se pretende proteger u otro lugar que indique la autoridad, sin permiso de las autoridades señaladas por el artículo 4º, que son la autoridad, la Fuerza Armada, las que podrán otorgarlo en casos calificados y en virtud de una resolución fundada de acuerdo con los requisitos y modalidades que establece la Dirección General de Movilización Nacional. Este permiso durará 1 año como máximo y solo autorizará al beneficiario para portar un arma. Estas autorizaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Armas, vale decir, se aplica la regla general para que excepcionalmente alguien pueda portar un arma, que son casos muy calificados. Y ahí califica Gendarmería. Había otra interpretación que señalaba que el artículo 3º, el inciso 3º agrega, no requerirá este permiso el personal señalado en el inciso 4º del artículo 3º, sin perjuicio de exponga la reglamentación institucional respectiva. Pero esa remisión al inciso 4º del artículo 3º dice relación con la prohibición de uso de armas de un determinado cañón, automáticas o semiautomáticas, que están prohibidas. Conforme a lo que yo entiendo, presidente, el porte de armas fuera del servicio de Gendarmería se rige única y exclusivamente por la Ley General de Control de Armas, teniendo autorización especialísima. No lo establece, porque es un decreto, no está sobre la ley, presidente. Bueno, por eso hemos acordado pedirle a Justicia que nos informe y haga un tema detallado respecto a franco, servicio activo, arma propia, arma fiscal, etcétera, porque yo estoy de acuerdo que es importante para aprobar esta ley, diputada Blasencia. ¿Acordamos el informe porque no lo habíamos acordado? Acordemos pedirle el informe a Justicia bien claro y bien específico. Por supuesto, incluye la amenaza si es que hay registro de aquello. Sí, aquellos gendarmes que han sido amenazados en su familia o en función de su cargo, si es que hay algún registro de eso, correcto. Ahí la Carito puede hacer uno y Alvarito otro. Yo lo reviso. Gracias, presidente. Sí, es para precisar un poco esa solicitud en realidad, porque tengo legítimas dudas y por tanto requiero información para votar de manera fundada este proyecto de ley. Sí, es precisar para que ojalá el Ejecutivo, pero también la asociación de gendarmes, las que puedan, si tienen registro de aquello, la cantidad de delitos cometidos contra exfuncionarios de Gendarmería, al menos en los últimos 5 años, y qué tipos de delitos son los que se han vivido, digamos, qué tipos de delitos se le han cometido en su contra. Me parece relevante porque como estamos precisando que este proyecto de ley es específicamente para aquellos funcionarios en retiro, como decía el diputado Joanet, creo que tenemos que buscar legislar con alguna evidencia más allá del legítimo temor o la legítima necesidad que, digamos, puedan tener y que han declarado acá. Si la evidencia nos acompaña, sería muchísimo mejor. Es para precisar esa solicitud, presidente. Gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a darle la palabra al señor director general de Gendarmería y después vamos a votar el cierre del debate que pidió el diputado Araya. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, el secretario que evalúe, entonces. Señor director, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas las señoras diputadas y señores diputados. Respecto a antecedentes que ustedes estaban solicitando, tengo acá a la mano, en relación a lo que va ocurrido de estos 2 últimos años, en amenazas tan solo hay registradas 251 amenazas. Situación de maltratos hacia personal de Gendarmería, 172, e intentos de homicidio, 42 casos. Hay un total de registro de 433 querellas presentadas en lo que va ocurrido estos últimos 2 años. En relación a lo que dice la moción que se está estimando sacar adelante, le puedo decir que existen múltiples razones para que el legislador apruebe una ley que permita a nuestro personal en retiro portar y usar armas de fuego, siendo la más determinante y relevante para este caso, la que dice relación con la protección de su propia vida y la de su familia una vez que ha dejado la institución que sirvió por más de 20 o 30 años.
En efecto, el personal de Gendarmería de Chile, durante su permanencia en la institución, cumpliendo la labor de vigilancia, entre otras, ha estado en permanente contacto con cientos y cientos de personas privadas de libertad, recibiendo en muchas ocasiones insultos, agresiones y amenazas en contra de su persona, y no solamente de su persona, sino que además extensiva hacia la propia familia, lo que le hace especialmente grave en este caso la situación cuando estas provienen de integrantes de bandas criminales, como es lo que se está dando hoy por hoy en nuestro país, por lo que se requiere estar preparado para hacer frente a dichos peligros, los cuales, tal como podemos ver en realidades de otros países y en ocasiones en nuestro propio país, no desaparecen con el correr del tiempo, es decir, no desaparecen una vez que la persona se haya ido a retiro. Al contrario, muchos pueden hacer válida su amenaza. Por otra parte, atendido el crecimiento exponencial de la delincuencia y el uso ilegal de armas de fuego, conjuntamente con el cambio de tipo de criminalidad y nuevos delitos que se cometen, sobre todo en un contexto en que la ley impide a la ciudadanía en general portar las referidas armas, resultaría más que útil y beneficioso para la sociedad que personas que ya están preparadas, como es el caso del funcionario de Gendarmería, y que han tenido práctica y conocen aún más, conocen un gran rango de delincuentes, saben olfatearlos perfectamente en la calle, y con la debida preparación que ellos mantienen, porten dichos elementos a fin de defenderse a sí mismos y a defender a terceros como lo hacen cuando están en servicio activo, estando en funciones o en horarios de franco o en periodos que están con permiso administrativo, incluso con vacaciones, siendo este un apoyo a las policías en ocasiones de necesidad y cuando ocurren asaltos o ataques armados, ya sean para ellos o para sus propios vecinos o personas a las cuales deban enfrentar estando en la calle. Por otra parte, se está de acuerdo con que un reglamento que regule condiciones y requisitos para la procedencia de dicha prerrogativa, por cuanto esta facultad no puede ser otorgada a todos aquellos que han trabajado en Gendarmería de Chile, sino que solo a quienes durante su carrera en esta institución demostraron su idoneidad en el cumplimiento de la función penitenciaria. Por ejemplo, el reglamento debería excluir a las personas que han sido destituidas, llamadas a retiro no voluntario, y que ha dejado la institución por calificaciones más que deficientes. Es decir, personas sobre 20 años de servicio, conforme al grado que obtengan después de, alcanzando los 20 años de servicio, y que sirva el uso de armamento para defenderse a sí mismo, a su familia y a terceros. El último caso registrado en personal de retiro fue el del comandante Castillo, que mientras cargaba combustible en la COPEC de la ciudad donde él vive, fueron asaltados el personal de bomberos, las personas de la bomba de benzina, y él tuvo que defender a su señora y a los propios bomberos del lugar mientras sufrían un asalto. Él resultó ileso, pero tras eso fue detenido por cuanto estaba esta configuración de que no podía portar armas estando en situación de retiro. Pero aún así sacó adelante la defensa hacia las personas que estaban siendo asaltadas. Eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor director. Vemos que hay una opinión clara en este asunto. Señor secretario, ¿puede leer el 286 para evitar las dudas? Sabemos de su experiencia en estos temas, pero igual es importante siempre leer el reglamento. Presidente, el artículo 286 que se refiere a la clausura del debate de la discusión general dice lo siguiente. Durante la discusión general de un proyecto se podrá pedir la clausura cuando el debate hubiere ocupado el tiempo de 2 órdenes del día o hayan hablado 10 diputados. Eso es lo que dice. Aceptada la clausura, se pondrá inmediatamente en votación general el proyecto. Y rechazada, y ahí explica si se rechaza qué es lo que se... En su experiencia y conocimiento, entonces, ¿se dan los presupuestos o no se dan los presupuestos? Han hablado más de 10 diputados, señor presidente, objetivamente un presupuesto objetivo. Este secretario entiende que sí se dan el presupuesto para solicitar la clausura del debate. Sí, diputado Leiva, tiene la palabra. Independiente de que yo difiero del señor secretario, lo que sí me gustaría proponer es que, dos cosas, como bien plantea tanto el subsecretario como el director de Gendarmería, se requiere una especificidad mayor al momento de legislar. Yo entiendo que podría ser un símil incluso con lo que ocurre con la reglamentación de carabineros.
Y eso requiere una discusión en particular más profunda, presidente. Yo además sostengo que difiero también con el director general y me permito señalarlo, que el objetivo, sin perjuicio que va con la norma, pero el objetivo no es colaborar en materia de seguridad pública, porque Gendarmería no tiene esa preparación. Es única y exclusivamente, y así entiendo yo, del propio proyecto, de la propia moción, presidente, que es para defensa propia en función de las amenazas que bien plantea el director. Como es una idea, presidente, yo le quisiera proponer a la comisión, por su intermedio, presidente, que votáramos en general este proyecto. Me parece un proyecto adecuado, que fijáramos un plazo para proponer indicaciones y de una semana. ¿Ya se votó en general? No. Pero yo propondría, presidente, un plazo para presentar indicaciones y que efectivamente pudiéramos tener también con el patrocinio del Ejecutivo en orden a que fuera una regla muy similar a la de Carabineros para salvar las observaciones que plantea Gendarmería, presidente. Esa es mi propuesta. Presidente. Un momento, me parece bien la propuesta del diputado Leiva, si la prosecretaria nos puede recordar el acuerdo que había tomado la comisión respecto a las votaciones, o el señor secretario. Presidente. Sí, está en la minuta puesto. Si se votó en general este proyecto, en realidad. El 14 de junio fue votado en general. Y acordamos escuchar. 2 semanas, creo. Y sí. Y el 23 de junio. Sí. Presidente, ahí está la nota en la minuta, mire, presidente. Estamos entonces en el siguiente acuerdo. Un momento. No. 23 de junio se fijó como plazo de indicaciones. Estamos a 19. Y sí. Presidente, déjeme precisar en realidad. Pero con esas indicaciones recién se empezaría a ver en particular. Entonces el Ejecutivo. No, el 23. Sí, porque es feriado el miércoles. Porque ese fue el acuerdo que se fue. Mira, déjeme un momento. Presidente. Señor secretario. Le voy a leer la nota, voy a leer lo que le... Presidente. No, sí, es que ya está votado en general, diputado. Es que lo votamos en la sesión pasada. Está votado en general en la sesión pasada. Espere, pero es que hay que precisar, es que en realidad yo debo reconocer que incurrí en un error. Yo incurrí en un error y reconozco modestamente que yo incurrí en ese error. Estaba votado en general en la sesión pasada. Se votó en la sesión pasada y se acordó, y de hecho lo tenemos puesto en la minuta. Se recuerda a las y los señores diputados que de acuerdo que el plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de ley boletín 13478-2 para efecto de la confección del comparado es el viernes 23 de junio, y así lo pusimos en la citación, de 23 de junio a las 12 horas. Sí. Pasamos al segundo proyecto. Pero llevan al tiro entonces. Diputado Joanet, te he hablado muy poquito hoy día. Súper poco. Presidente, no, yo solamente porque esto no es tratar de dilatar, es que tenemos que legislar bien. Yo quisiera pedirle a la Biblioteca del Congreso un comparado. Un comparado, que es un cuadro de distintos países de América Latina, Europa, en fin, que me diga qué situaciones están los gendarmes o su paralelo homólogo respecto en otros países. Punto. América Latina, lo dije, presidente. América Latina y Europa y el Caribe también. No, bueno, por eso. Un momento, diputada Frías, no he terminado, presidente. Perdón, 2 segundos, no he terminado, para que quede para súper cerrar la idea. claro, porque acá el diputado Araya tiene razón. Por las policías en algunos casos, porque en algunos casos las policías cumplen también la labor también de gendarmería. Pero que quede claro, o sea, ¿qué ocurre en nuestros países en circunstancias similares? Y no es para dilatar, es para que en definitiva, cuando tengamos todos los antecedentes, legislemos bien. Eso. Diputada Frías. Mismo sentido, presidente, si estamos pidiéndole al subsecretario un informe, yo de verdad tengo dudas, no me queda clara la argumentación que se hace. Por una parte es la defensa de la familia, etcétera, y de las amenazas que puedan recibir. Por otro lado, se alude a contribuir a la seguridad pública. Son dos cuestiones muy distintas. La Constitución define
que quienes están a cargo de dar eficacia al derecho y a la seguridad es la Policía de Investigaciones y es Carabinero. Entonces, estamos introduciendo una cuña del porte de una catedral sin ahondar en evidencia. Le hemos pedido que nos digan números de amenaza, que nos cuenten además cuántos gendarmes han sido producto de delitos que puedan tener que ver o que estén relacionados con esas amenazas o sus familiares. Le hemos pedido un informe y yo de verdad que con la mejor intención quiero avanzar en esto, pero tengo dudas. Y si no es en esta comisión donde se disipan las dudas, entonces sigamos legislando a la buena de Dios cada uno con lo que cree. Gracias, diputada, y gracias por las alusiones a Dios, la catedral. Diputado Chalper, que no ha hablado hoy día. Gracias. Presidente, gracias. Presidente, muy breve. Yo la verdad que tengo como un pequeño flashback de lo que era la ley Naín Retamal, donde siempre se argumentaban dudas para ir siempre, y nunca se disuadieron porque al final la votaron en contra igual, ya. Entonces, yo le pediría, presidente, que si ya claramente vamos a pasar al punto 2 de la tabla, por lo menos convoquemos el lunes 3 de julio, que es la siguiente sesión, hasta total despacho, para que este proyecto quede aprobado. Eso es de su sola atribución, y yo le pido que el lunes 3 quede esto resuelto por los gendarmes que nos miran de largo y ancho del país. Gracias, presidente. Vamos a evaluarlo. Esa es la extraordinaria. Los lunes es extraordinaria. Vamos a evaluarlo. Diputada Navellana en su sexta intervención. Sí, no, si no es la sexta. Si el diputado Leal me permite, Leiva, no, para nada. Presidente, además de solicitar que cite hasta total despacho, le quiero ratificar a la diputada Fries que las cifras que ella está pidiendo las acaba de dar el director nacional de Gendarmería. Por lo tanto, no creo que sea necesario pedir un nuevo informe si él las acaba de dar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. En segundo punto de la tabla, corresponde continuar y agradecemos mucho. No se acordó, ¿eh? No, yo eso lo voy a definir después con el secretario y con la carita, se los voy a mandar por la vía electrónica. Subsecretario, para cerrar este punto, por 1 minuto 30. Muchas gracias, presidente. Bueno, me habían hecho un conjunto de preguntas, eso es lo que yo esperaba, tratar de responder algunas de las preguntas que me habían realizado. Lo primero es la pregunta de la diputada Plasencia con respecto a la capacitación en el uso de armas. Efectivamente, dependiendo del tipo de función, bueno, todos tienen una capacitación general, tanto suboficiales como oficiales, pero además al interior de Gendarmería cumplen distintas funciones y por ende tienen una capacitación diferenciada. Y en particular las personas que tienen mayor uso de armas son aquellas personas que, por cierto, realizan las funciones de la Unidad de Servicios Especiales de Gendarmería y tienen una capacitación constante y permanente porque además tienen distintos tipos de cursos respecto a aquello. Respecto a la pregunta que hacía el diputado Jonet, el director nacional de Gendarmería se refirió a algunos de los aspectos, principalmente de amenaza, sin perjuicio de que les vamos a enviar la información porque así ya lo acordaron con mayor detalle. Efectivamente, tenemos un conjunto de causas vigentes por delitos de amenaza, maltrato y otros que hemos catalogado como las situaciones de peligro y riesgo que tienen los gendarmes en el ejercicio de sus funciones, están vinculados con aquello. Son 280 causas son 280 causas que se están tramitando actualmente. Podemos entregar la información diferenciada respecto a aquella, y son causas que está patrocinando la institución en razón del ejercicio de las funciones de los gendarmes, amenazas, maltratos u otros, ¿ya? Y le podemos entregar la información más detallada. Sin perjuicio también de que vamos a entregar un estudio específico en razón de la ley de control de armas y su compatibilidad con el decreto 1316 o 1316, en razón de esta duda que se daba en cuanto a si los funcionarios de Gendarmería, en cuanto a su arma particular, porque en cuanto al arma fiscal no hay ninguna duda, en el sentido de que ellos la pueden usar y portar en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Y en razón del arma particular,
efectivamente uno cuando revisa los dos cuerpos normativos pareciera ser que existen algunas contradicciones. Sin embargo, esto es algo que ha dictaminado la Contraloría General de la República en distintas oportunidades, ¿ya? Y el último dictamen vigente de la Contraloría General de la República es el dictamen 24457 del año 2009, en el cual señala específicamente que en razón del decreto 1316 y la ley de control de armas, se entiende que los funcionarios y funcionarias de gendarmería, en cuanto a su arma particular, debidamente inscrita y cumpliendo con los requisitos de la ley 17.798, que es la ley de control de armas, y su reglamento, pueden portar el arma en su arma particular. No. Incluso yo, cualquier persona podría pedir portar mi arma. Y decir que no, como a todos los solicitantes. Claro. Decir que no, como a todos los solicitantes. Voy a leer expresamente lo que dice el dictamen en su considerando final, sin perjuicio de que vamos a entregar un informe específico. De los puestos, dable concluir, tal y como ya lo indicara este órgano de control en su dictamen 23783 de 1998, que los funcionarios de Gendarmería de Chile pueden, fuera del servicio, portar arma particular, el cual debe estar debidamente inscrita ante las autoridades pertinentes y registrada en la respectiva unidad de dotación, sin que sean necesarios los permisos que señala la ley 17.798 y su reglamento. Cumpliendo los requisitos, obviamente. Antes dice aquello, cumpliendo los requisitos. Pero sin necesidad de permiso. Disculpe, presidente. No, el presidente, solo para apreciar, si me permite el subsecretario. Mire, el decreto 1316 que alude es medianamente claro. Dice, 7. Se prohíbe al personal portar armamento particular en funciones de servicio. No obstante, podrá portarlo encontrándose fuera de servicio, cumpliendo con lo establecido en la ley 17.798, artículo 6, su modificación y reglamento. Y esa ley es la que permite a cualquier chileno pedir permiso para portar armas. Permiso, presidente. Y la duda del dictamen de la Contraloría nace que no tiene que dar examen el gendarme de idoneidad. Cuando yo como particular, como Raúl Leiva, o como Andrés Joanet, para sacar más pecho, tengo inscrito un arma y le pido a la autoridad fiscalizadora permiso para portarla fuera de mi bien raíz, tengo que dar exámenes de idoneidad. No cualquiera. Tengo que dar exámenes, pero tengo que inscribirme en ese reglamento una vez al año. Y lo que dice la norma es que omite ese requisito, pero por el hecho de que un gendarme está en servicio, él no puede portar su arma particular. ¿Sí o no? Gracias, subsecretario. Y al ministro, es que nos quedan, subsecretario, nos quedan 22 minutos para la ley de usurpaciones. Es muy probable que haya algún gendarme con alguna propiedad usurpada, entonces también es una señal avanzar en esa ley. Son miles las propiedades usurpadas. Subsecretario, solo si tiene mucha capacidad de síntesis. No, presidente. No, sí, es muy... Es muy breve, presidente. Tal y como lo señala al comienzo de la exposición, nosotros como Ejecutivo estamos de acuerdo con la idea general de la moción. Sin embargo, consideramos de que en la discusión en particular debiera hacerse ciertas precisiones e indicaciones con el objeto de homologar el porte de armas de los oficiales y suboficiales en retiro de gendarmería, conforme a los mismos criterios y requisitos que se les entrega a Carabineros de Chile y el resto de las Fuerzas Armadas, en razón de la amenaza que sufren cuando estuvieron en funciones. Muchas gracias, subsecretario, y esperamos con ansia sus indicaciones, porque estoy seguro que van a ser positivas para el proyecto. En el segundo punto, tenemos que continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Kast, Sabat, von Baer, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas. Por supuesto, le agradecemos a los señores gendarmes, al director, al señor subsecretario y a su equipo que nos hayan acompañado.
Está el jefe de asesores y está el ministro secretario general de la presidencia. Bienvenido, ministro. Vamos, secretario. Inicia la sesión. Presidente, ya que estamos en el segundo proyecto, estamos iniciando la discusión y votación particular del proyecto Boletín 14.015 refundido. En segundo trámite constitucional consta de 4 artículos permanentes. El primero que modifica el Código Penal, el segundo el procesal penal, el tercero la Ley General de Urbanismo y el cuarto modifica la ley que regulariza la pequeña posesión de bienes inmuebles urbanos. Y finalmente sí, eso. Y ya hay una disposición transitoria. Debemos recordar que la diputada Navellán retiró sus indicaciones del comparado. Para estos efectos, Carolina, ¿podríamos darle lectura a la primera indicación del Ejecutivo? Que es del Ejecutivo, entiendo. El primer artículo modifica el Código Penal y es el numeral 1 al cual le vamos a hacer referencia. Ya. La indicación Presidente, vamos a hacer lectura a la indicación 1 del Ejecutivo al artículo 1 para suprimir su numeral 1, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. La idea de suprimir el numeral 1. Muy bienvenido, señor ministro Elizalde. Estamos viendo el proyecto de ley de usurpaciones, estamos votando en particular las indicaciones del Ejecutivo. Habían una serie de indicaciones de la diputada Navellán que han sido retiradas. Por lo tanto, agradecerle que nos acompañe junto a su equipo y preguntarle a usted si usted, señor ministro, va a defender o alguien de su equipo va a defender las indicaciones del Ejecutivo o comentarlas o si prefiere que avance el debate parlamentario y van comentando cuando usted quiera. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Estamos aquí con la abogada Matei, que es parte de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretario General de la Presidencia, que además es experta en materia de derecho penal. Pero nosotros hemos hecho una serie de indicaciones que tienen por objeto, básicamente, mantener los mismos principios que existen en todo nuestro ordenamiento jurídico y no hacer una excepción respecto al delito de usurpaciones. Toda vez que nos parece que la figura de la legítima defensa privilegiada constituye una forma de autotutela o justicia con mano propia que es muy complicada y que pudiera generar hechos de violencia que están lejos de la forma en la cual se resuelven los conflictos en nuestro país. En nuestro país los conflictos se resuelven en el marco del derecho y la justicia con mano propia es por regla general prohibida. Hay casos excepcionalísimos y muy justificados, pero no es con el caso de la legítima defensa, sí, pero que no es el caso de este delito, porque la indicación del Ejecutivo fue efectivamente para darle carácter permanente al delito, un efecto permanente, pero entendiendo que la realidad es mucho más compleja, y voy a dar un par de ejemplos bien concretos a propósito de las indicaciones que se van a votar. En Chile existe superposición de títulos. En Chile existen problemas sucesorios, corrida de cerca y distintas realidades. Entonces, cualquier persona que pueda creer que es legítimo dueño puede eventualmente no serlo. Utilizar esta figura y terminar finalmente siendo condenado. O en la hipótesis de que se generen conflictos entre las personas para resolver directamente sus diferencias, creemos que lejos de resolver el problema se profundiza. Y por eso la indicación del Ejecutivo, la propuesta del Ejecutivo contempla que las policías puedan actuar en todo momento y que también lo puede hacer el juez en cualquier estado de la causa. Pero somos contrarios a que los particulares puedan ejercer esa violencia para resolver sus diferencias. Porque si se sienta este precedente, el día de mañana alguien dirá, bueno, independientemente de que sea o no permanente un delito, una persona estafada va a ir a cobrar directamente ante el estafador lo que le debe, o una persona que es víctima de un robo va a ir a cobrar directamente y ejercer respecto de quien cometió el delito o cualquier otra hipótesis de esa naturaleza. Eso está excluido de nuestro ordenamiento jurídico y por eso creemos que es un retroceso que va a generar más violencia y, por cierto, no va a resolver los problemas y se siente un precedente que es muy complejo para un país civilizado como el nuestro, en donde estos conflictos, cuando se ejerce la violencia, se ejerce por parte del Estado en el marco del Estado de Derecho. Ese es el punto general. Sí. Gracias, ministro, pero ¿usted comprende la frustración de las víctimas de usurpaciones y del Parlamento
que el Estado no ha estado a la altura o no ha tenido la rapidez o no ha tenido la eficacia y por eso nace este debate y esta ley. O sea, cuando decimos el Estado va a estar ahí para solucionar tu problema, pucha, decirle a eso a Valentina Correa que vino hace poco, que nos decía cuando asesinaron a su padre estaba el 20% del terreno tomado y ahora que han pasado meses está el 80% del terreno tomado. Eso es lo que provoca esto. Entonces, si solo decimos el Estado va a hacer cargo, como dice la canción de los Carabineros, duerme tranquilo, ¿cierto? Que el Estado se va a hacer cargo, pucha, muchas víctimas de la Araucanía, de Arauco, de Iquique, de Concón nos van a decir, esperamos al Estado 15 años y no pasó nada. Diputada Nayan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. A ver, escuchando al ministro de SECPRES, hay ciertas cosas que me llaman un poquito la atención. En primer lugar, esto de pretender que las fuerzas de orden tengan la capacidad real de actuar ante un delito de flagrancia permanente, como pretendemos instaurar, es casi de un nivel de ingenuidad, porque la verdad es que vemos en la práctica que ni siquiera tenemos suficientes carabineros como para poder actuar cada vez que esto sea necesario y por desgracia, este es un delito que se está viendo con cada vez mayor frecuencia a lo largo y ancho del país, eso en primer lugar. En segundo lugar, pretender que el Poder Judicial actúe respecto de este tema también es un poquito ingenuo porque hemos visto la decisión, estoy hablando, gracias diputada, hemos visto la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia en cuanto a un predio que está usurpado con violencia y donde la Corte de Apelaciones de Valdivia acaba de determinar que los usurpadores del predio, en caso de que lo desalojen, sí podrán entrar al predio cuando requieran hacer celebraciones especiales sin pedirle permiso al dueño, cosa que me parece francamente insólita. Entonces, así como por su intermedio, presidente, el ministro de SECPRES dice acá que hay un alto riesgo de violencia, etcétera, etcétera, yo le quiero, estoy hablando, discúlpeme, sí, está bien, pero no hable tan fuerte. Se llegó acá. Entonces, presidente, ¿qué es lo que pasa? No sé quién es el que está entreteniéndose apagando el micrófono, pero en fin, debe ser la multiremia, claro, dice el diputado, en fin, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos una realidad. Y la realidad de los últimos años en la Araucanía, de los últimos más de 20 años en la Araucanía, es que cuando los predios se usurpan, o sea, ¿qué pasa si yo, dueño de un predio, fui a comprar al pueblo que está a 30 kilómetros y me llama mi vecino, me dice, compadre, están entrando a tomarse tu campo por la Vega Larga? ¿Le dice compadre? Sí, claro, por supuesto, somos todos compadres allá. Y resulta que en lo que yo me demoro en llegar, ¿cómo no voy a poder yo desalojar a la gente que está en mi campo si es mi campo? No, pues. De acuerdo a la indicación del Ejecutivo, no se podría. Entonces, yo creo que acá, de alguna manera, así como el Estado nos ha fallado en los últimos años, desde 1997 en adelante, porque todos los gobiernos han fallado en esto, todos. Creo que llegó el momento, sí, absolutamente todos, diputado Joanet, incluido el suyo. Acá la usurpación se ha transformado en un flagelo que solamente ha aumentado y por lo tanto creo que llegó el momento de ponerle un coto a este asunto. Y eso es lo que quería decir, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Recuerden que estamos en la votación particular, entonces son 3 intervenciones, se puede pedir cierre del debate, en fin. Tenemos cierre del debate en cada indicación, me refiero. Diputado Longton tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo quiero contrastar un poco la opinión del ministro, porque yo creo que la discusión que él está dando es respecto a la flagrancia permanente.
estamos en la primera indicación que se refiere a la legítima defensa privilegiada, es decir, presumir legalmente los elementos de la legítima defensa, que es distinto a una flagrancia permanente donde uno va a sacar a las personas al predio por mutuo propio. O sea, si queremos dar la discusión en flagrancia permanente, vamos a flagrancia permanente y demos esta discusión ahí. Porque lo que estamos discutiendo, presidente, no es muy distinto a lo que establece el mismo 433 y 436, que es presumir legalmente la legítima defensa cuando hay robo con violencia o intimidación sobre un bien mueble. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero respecto de la apropiación de un bien inmueble. Y es con violencia o intimidación, es decir, con los mismos supuestos que hoy día están en el Código Penal. Por lo tanto, a mí no me parece que estemos haciendo algo distinto a la lógica que hemos implementado o que se ha dado respecto a nuestro Código Penal cuando hay violencia o intimidación, no sobre las cosas muebles, sino que ahora sobre los bienes inmuebles. Porque cuando no hay violencia, no hay una presunción legal de legítima defensa, que se podría asimilar al hurto. No hay presunción legal para el hurto, por lo tanto tampoco hay para cuando no hay violencia. Por lo tanto, me parece que si queremos darle discusión respecto a la flagrancia permanente, creo que tendríamos que avanzar un poquito más el proyecto y votar esto que tiene que ver directamente con la legítima defensa privilegiada, de acuerdo a lo señalado presentemente. Eso era, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Comparto con el diputado Longton que acá hay dos discusiones distintas que tenemos que dar cada una en su momento. La primera es respecto de la flagrancia permanente que viene más adelante, que es un nudo crítico que tenemos que resolver, y otra cosa es la legítima defensa privilegiada, que es lo que estamos votando en este artículo en particular. Y entiendo, presidente, que el fundamento detrás de establecer esta legítima defensa privilegiada es que el Estado no ha podido, con sus herramientas, hacerse cargo de poder desalojar a aquellas personas que están hoy día en territorios usurpados. El problema que yo veo, presidente, a esa lógica, es que abre la puerta para otros delitos de los que el Estado tampoco se ha hecho cargo. Por ejemplo, presidente, por su intermedio, la diputada Gloria Navellán, ¿qué pasa con la violencia sexual y los delitos sexuales, en particular en contra de niños, niñas y adolescentes, que tan difíciles son de probar y tanta impunidad hay hoy día en nuestro país por ese tipo de delitos? Y dejamos la puerta abierta a que un parlamentario diga, bueno, el padre de aquel niño vulnerado sexualmente al que el Estado no le ha dado una respuesta, bueno, entendamos que hay una legítima defensa privilegiada para aquel padre que va a hacer justicia por mano propia. Y sería del todo legítimo y sería del todo razonable que pudiésemos argumentar algo de ese estilo con una ley como esta aprobada, y eso abre la puerta así a que vayamos avanzando en legítimas defensas privilegiadas para todos aquellos delitos en los que el Estado tiene deudas pendientes con los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso, presidente, yo creo que es tremendamente complicado usar ese razonamiento para aprobar una normativa como esta, y invito a los parlamentarios que están instando a aprobar este proyecto que puedan darnos otro tipo de argumentación que nos permita hacer un raciocinio distinto, porque este en particular a mí me parece que es un problema y que abre una puerta muy complicada para otras legislaciones. Gracias. Diputado Raúl Leiva y luego diputado Leal. Diputado Leal, de reglamento. Presidente, de conformidad al artículo 287, que dice lo siguiente: la discusión en particular se podrá pedir la clausura por un artículo de un proyecto cuando su discusión haya ocupado todo en el día o haya intervenido 3 diputados. En virtud de esa norma pido que se declare cierre el debate y pasamos a votar este artículo, si no vamos a estar acá 5 sesiones, presidente. Sí, le habíamos concedido la palabra, que hable Leiva y votemos el cierre del debate de esta indicación. Presidente, mire, esta es una discusión compleja. De hecho, varios colocaron indicaciones, luego las retiraron por legítimas razones, no me corresponde a mí. Pero no es baladí lo que plantea el señor ministro al iniciar su alocución aquí. Porque claramente cuando uno combina legítima defensa privilegiada, como propone este artículo número 1, con una flagrancia permanente, obviamente tiene del todo sentido. Nosotros tenemos que coincidir que claramente un delito como este es un delito de ejecución permanente, pero es distinta a la flagrancia, que ya lo discutiremos en su oportunidad. La legítima defensa privilegiada, presidente, está establecida en casos excepcionalísimos. Lo discutimos mucho a propósito de la ley Nain Retamal. Mucho. De hecho, no fue fácil aprobar ese proyecto que yo apoyé
el entregar legítima defensa privilegiada vale decir que los presupuestos del artículo 10, número 6 del Código Penal se diera para carabineros cuando hicieran uso de las armas de servicio, está bien, y lo discutimos tanto porque era excepcionalísimo. Primer punto. En segundo lugar, presidente, me gustaría hacer presente que este no es un delito de la Araucanía, es una ley de la República que se va a aplicar en todo el territorio nacional. Está claro que, como bien lo planteaba el señor ministro, los deslindes no están establecidos en coordenadas UTM como una manifestación minera, presidente, sino que los deslindes, los títulos más antiguos dicen acequia de por medio, eucaliptus de por medio, que hemos estudiado títulos, y eso es muy complejo porque supondría el estar habilitado para ejercer legítima defensa privilegiada quien sintiera que está en esa condición. Y por eso le decía, presidente, que esta legítima defensa privilegiada que se modificó a objeto de contemplar el escalamiento del artículo 440, se contempla para delitos que son del suyo graves, como bien planteaba el diputado Longton, presidente, en el caso de secuestro, violación, sustracción de menores, parricidio, homicidio, robo con homicidio, robo y con violencia también, que lo está estableciendo, son para ciertos casos. Entonces, cuando nosotros habilitamos la legítima defensa privilegiada, primero que cualquier particular en su domicilio la puede utilizar para repeler quien ingresa a su domicilio, en primer lugar. El problema es que, como se le quiere dar un carácter permanente o de flagrancia permanente, podría darse el caso, exacerbando el ejemplo, presidente, que efectivamente como este artículo 10, número 6, permite la legítima defensa propia y también de terceros extraños, se puede dar el caso que una vez que este predio está usurpado o tomado, efectivamente yo tome o contrate, exacerbando el ejemplo, a un grupo de terceros, como un grupo paramilitar, para que me ayude a recuperar esa propiedad. En tanto, combinando flagrancia permanente con legítima defensa privilegiada, yo vuelvo a ingresar a ese predio, se me repele y con la ayuda incluso de personas armadas, podría yo repeler a quienes están ahí. Eso es justicia por su propia mano. Con permiso de portar armas, por supuesto. Eso es, presidente, presidente, disculpe, si me permiten los colegas, eso es lo complejo, y esto es lo más complejo de este proyecto, porque esto genera autotutela, porque efectivamente no se aplica solo al predio de la Araucanía, diputada Navillán, por su intermedio. Si en la cisterna hay un edificio de departamento que está usurpado o tomado por una persona, yo perfectamente podría volver a ingresar y repeler 1 mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses a quien está ahí usando legítima defensa privilegiada. Eso es un retroceso civilizatorio. Lo que sí hicimos, pero es lo que se combina más adelante, Diego. Gracias, diputado. Entonces, ¿qué es lo que quiero proponer, diputado Alessandri? Tal como lo hicimos con una, si me permite, esto es lo más importante de este proyecto de ley, presidente. Disculpe, presidente. Es tan importante, lo hemos discutido varias veces. Lo hicimos con un proyecto de ley del cual recuerdo que usted también era autor, yo también, que era el Devuélveme la casa del diputado Fuenzalía. Es entregarle mayores atribuciones, un procedimiento monitorio mucho más ágil que permita la intervención del Estado para el ejercicio de la fuerza, presidente. Ese es el fundamento. Me dirá, no se dio en estos casos. Usted me señalará, o algún diputado, es que esto ha demorado mucho, años de años. Bueno, hay que establecer plazos también para que el órgano jurisdiccional también se pueda pronunciar, presidente, de manera acotada y que efectivamente el Estado restablezca el imperio del derecho y no entregarle en un retroceso civilizatorio, presidente, a un particular que efectivamente pueda defender. Vuelvo a insistir, presidente, esto se puede aplicar, disculpe, termino. Gracias, ministro Leiva. Esto se puede aplicar no solo en la Araucanía, en un departamento, en una toma en Antofagasta, en Alto Hospicio, y eso es sumamente peligroso, porque vamos a propender a una autotutela, presidente, pero de manera distinta, pues, diputada. Pero en mi primer discurso, muchas gracias, diputado, tengo derecho a hacer uso de la palabra, ¿no? Queda clarísimo. Queda clarísimo. Entonces, presidente, para concluir, me parece que para concluir, diputado Leal, esta norma que se entiende que puede ser muy popular, que hay presiones también, entiendo, en el sector de la Araucanía por aprobarla,
hay que tener conciencia que legislamos para toda la República y esto puede aplicar a cualquier bloque de departamentos, de cualquier conjunto habitacional del país, y esto es extremadamente peligroso, presidente. Por eso hay que tener mucho cuidado al legislar, no solo viendo réditos inmediatos, sino futuros, presidente. Presidente. Su punto en votación en el artículo 1. Señor secretario, en votación en el artículo 1. Presidente, sí, efectivamente, lo que pasa es que las indicaciones para suprimir no corresponden. Eso, vamos, en vez de votar, es que para precisar, la indicación del Ejecutivo es para suprimir el numeral 1 del artículo 1. Hay que poner en votación si se aprueba o se rechaza el numeral 1 del artículo 1. ¿Tan claro? Ya. En votación. 4 minutos. Alcanzamos a votar. 4. Estamos en votación, presidente. Estamos en votación. Diputado, su voto, diputado don Jaime Araya. La indicación 1. Sí, después la indicación. Todo el artículo. Don Jaime Araya, su voto, por favor. ¿A favor de la indicación? No estamos votando la indicación. Ya lo dije. Presidente. La votación. Estamos en votación, presidente. Vamos a votar el artículo 1 y terminamos. Lo que pasa es que el Ejecutivo. Ya, pues votemos. Ya. Secretario, diputado Jaime Araya, su votación. Presidente, si por favor me puede indicar con claridad al secretario qué es lo que estamos votando. Estamos hablando de la indicación del Ejecutivo. ¿Puede leerlo? No estamos votando. Sí, espérate. La indicación del Ejecutivo es para suprimir el numeral 1 del artículo 1. Como no se pueden votar las indicaciones supresivas, en definitiva vamos a votar derechamente el número 1 del artículo 1. Si se aprueba o se rechaza. Presidente, disculpe, quisiera que pudiera leer el reglamento respecto del término de la sesión, por favor. Apenas terminemos la votación lo leemos. Es que yo creo que estamos fuera de plazo, entonces para clarificar. Don Jaime Araya, su voto. Al final, por favor, señor secretario. Don Cristiano Araya. El artículo 1. A favor. Diputado José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Diputada Lorena Fríes. En contra, secretario. Diputado Joanet, don Andrés. Al final. Diputado Leal. Presidente, voto a favor. La principal ley, la ley más importante que espera la macrozona sur de la región de la Araucanía, los votos a favor. Diputado Leiva, don Raúl. Presidente, voy a dar por reproducido todo lo que señalé en mi intervención y claramente esta no es una norma para la Araucanía, sino que es para todo el país y por eso es altamente peligroso poder votar una norma como esta, presidente, que genera autotutela. Esto no tiene nada que ver con Nain Retamal, esto es algo mucho más complejo y yo hago un llamado también a las y los diputados de esta comisión a que tomen real conciencia del daño y el proceso civilizatorio que se está desarrollando. Yo voto en contra, señor presidente. El diputado Leiva en contra. Diputado Longton. A favor. Diputado Orsini. En contra. Diputada Navillán. Obviamente a favor, presidente. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Voy a argumentar brevemente. Yo creo que es muy peligroso lo que está ocurriendo en esta comisión, del mismo modo que en otras ocasiones se ha votado no solo con trato de evidencia, sino que con un nivel de populismo que realmente le hace daño a este país. Yo creo que, y entendiendo muchos de los argumentos, una cosa que no puedo concebir es que en lugar de fortalecer las instituciones de nuestro país, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho, diputados y diputadas de esta comisión que dicen, por ejemplo, respaldar la acción de Carabineros y las policías en general, hoy día estén votando una norma que debilita ese accionar. Y que además lo que están haciendo es generar posibilidad cierta del enfrentamiento entre civiles, enfrentamientos armados que pueden generar muertes en lugar de resolver conflictos. Me parece que es irresponsable y yo entendiendo que es legítimo cambiar de opinión,
y entendiendo la angustia que se vive en algunos sectores de nuestro país, me parece que el nivel de contradicción que hemos visto en esta comisión es altamente peligrosa. Yo los llamo por favor a reflexionar, porque acá nuevamente se está poniendo en riesgo la seguridad de los chilenos y chilenas en lugar de fortalecer ese derecho al que todos tenemos, chilenos y chilenas, de que el Estado lo garantice, no los civiles. Y yo, presidente, por esta razón, voto en contra. Diputada en presencia en contra. Diputado Chalper. A favor. Diputado Joanet. Bueno, Baraya. En contra. En contra. Diputado Joanet. A favor. Diputado Joanet, a favor. Señor presidente. A favor, secretario, muchas gracias. Y quizás pedirle que sacara los comentarios de que este proyecto es populista de la diputada Plasencia del acta, porque estoy pensando en senadores como Lagos Weber, como Elizalde, que lo votaron a favor y se podrían sentir ofendidos. No sé si alcanzó a votarlo el senador Elizalde, pero en respeto al Senado como cuerpo, sacarle esa opinión de populismo, porque algunos senadores que llegan a la Cámara Alta con mucho esfuerzo podrían sentirse ofendidos. Se levanta la sesión. Muchas gracias.